Buenos días, vamos a continuar hoy con el desarrollo de la unidad número 11, referida al derecho de familia. En la clase anterior hemos abordado la temática referida al matrimonio, a sus efectos personales y patrimoniales, y también referido a la unión convivencial y la nueva regulación que contiene el Código Civil y Comercial de esta institución que no existía como tal en el Código Civil derogado. Decíamos en la reunión anterior que el Código Civil y Comercial en materia de derecho de familia y esencialmente en el matrimonio contenía tres principios básicos o fundamentales: el principio de libertad, el principio de igualdad y el principio de autonomía de las partes. Los principios van a imbuir todo el derecho de familia y se ven de modo muy visible en esta institución del matrimonio, que permite a los cónyuges estos principios elegir no solo contraer matrimonio y formar una familia clásica o tradicional a través de esta institución jurídica, sino también optar por una unión convivencial, una unión de hecho que hoy tiene su propia regulación normativa dentro del Código Civil y Comercial. Ahora bien, detengámonos en el matrimonio. Decíamos que en virtud del principio de autonomía de las partes, éstas tienen la posibilidad de elegir el régimen patrimonial del matrimonio que desean que regulen sus relaciones jurídicas durante la vigencia de la vida matrimonial. ¿Qué significa esto? Que las partes pueden elegir el conjunto de relaciones jurídicas de carácter patrimonial que van a regir durante la vigencia de la relación matrimonial entre los cónyuges. Esta mayor autonomía que les reconoce el Código Civil y Comercial les permite aceptar e incluir sus relaciones jurídicas dentro del régimen clásico de comunidad de bienes, o bien optar por un nuevo régimen que no estaba contemplado en el Código Civil anterior, que es el régimen de separación de bienes. Lo que sí debemos saber que el Código Civil y Comercial contiene una serie de normas que son comunes a ambos regímenes matrimoniales y que ya vamos a pasar a estudiar. Veamos aquí, tenemos los dos regímenes. Los cónyuges al tiempo de contraer matrimonio o con posterioridad, porque pueden pasar de un régimen a otro siempre que transcurra al menos un año, pueden pasar desde un régimen de comunidad de bienes a un régimen de separación de bienes o viceversa. Al contraer matrimonio, los cónyuges pueden optar por el régimen de separación de bienes. Si nada dijesen al respecto, quedan bajo el régimen de comunidad de bienes, bajo el régimen clásico. En el régimen de comunidad de bienes existen dos tipos de bienes: los bienes propios y los bienes gananciales. En cambio, en el régimen de separación de bienes, solo existen bienes personales de los cónyuges. Veamos cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes gananciales. El Código Civil y Comercial contiene una larga enumeración de los bienes propios y de los bienes gananciales. Yo voy a hacer aquí solo una síntesis. Como regla general, son bienes propios aquellos bienes que los cónyuges llevan al matrimonio, esto es, que poseen su titularidad antes del comienzo de la comunidad de bienes. También lo son aquellos bienes que los cónyuges adquieran por título gratuito después de haber contraído matrimonio, esto es, por herencia, donación o legado. También conservan el carácter de propio aquellos bienes que entran en permuta de un bien propio o bien por inversión o reinversión de dinero propio o del producido de un bien propio. Esto es, sintéticamente o concretamente, todos los bienes que entran en subrogación de un bien propio conservan el carácter de propio, pero ya vamos a ver más adelante qué recaudo hay que tener para que estos bienes mantengan ese carácter de propio. También son propios, por supuesto, las ropas y objetos personales de cada uno de los cónyuges.
El código también le asigna el carácter de propio a las indemnizaciones que perciban los cónyuges, ya sea por daño físico, por daño no patrimonial, lo que antes se denominaba daño moral, como también las percibidas por la muerte del otro cónyuge. Asimismo, las pensiones y las jubilaciones tienen el carácter de bienes propios y la propiedad intelectual, siempre que hubiera sido concluida o interpretada por primera vez antes del comienzo del régimen de comunidad de bienes. Ahora bien, ¿cuáles son los bienes gananciales? En principio son bienes gananciales todos aquellos bienes que a título oneroso adquiera uno, otro o ambos cónyuges luego del comienzo de la comunidad de bienes. También el código le asigna el carácter de ganancial a los bienes obtenidos por azar, rifas, loterías, juegos, apuestas, etc. Son gananciales también los frutos, tanto de los bienes propios como de los bienes gananciales. Sabemos que frutos son todas aquellas cosas que un objeto produce sin alterar su sustancia. Finalmente también podemos sintetizar diciendo que son gananciales todos aquellos bienes que ingresan en el patrimonio de uno de los cónyuges por subrogación de otro bien ganancial, como así también aquellos que se incorporan por accesión a cosas que tienen el carácter de ganancial. Veamos este principio de la prueba. Rige en el Código Civil y Comercial el principio y la presunción de ganancialidad. ¿Qué significa esto? Que si uno de los cónyuges no puede probar que el bien es propio o ha conservado el carácter de propio, este bien se considerará ganancial. Esto es, todos aquellos bienes que los cónyuges no puedan probar que son bienes propios van a ser considerados gananciales. De modo que, recién cuando enumerábamos los bienes propios y los gananciales, decíamos que los que entraban en subrogación de estos bienes conservaban ese carácter. Supongamos el caso de que un cónyuge tiene un auto o un inmueble que es propio, y luego de haber contraído matrimonio, lo cambia, ingresa otro bien, compra un auto más nuevo, compra una casa más grande, y quiere que ese nuevo bien conserve el carácter de propio. Para ello deberá dejar constancia en el acto traslativo de dominio, esto es, en el título del automotor si se tratara de un rodado, o bien en la escritura pública si se tratase de un inmueble. De lo contrario, si no hace constar que ingresa en subrogación de un bien propio, ese bien será considerado ganancial, en virtud de esta presunción de ganancialidad que establece el Código Civil y Comercial. Veamos qué sucede con las deudas, cómo responden los cónyuges por las deudas. En principio, los cónyuges responden por las deudas por ellos contraídos, con sus bienes propios y con los bienes gananciales que ellos hubiesen adquirido. ¿Qué sucede con la gestión? Muchas veces es de consulta esto de quién puede administrar o disponer de los bienes. Para ello debemos distinguir también si el bien es propio o el bien es ganancial. Si el bien es propio, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición, esto es, tiene la gestión de los bienes propios. Si son bienes gananciales, también el cónyuge tendrá la administración y disposición de aquellos bienes gananciales por él adquiridos, con la particularidad que va a necesitar el asentimiento, esto es, la conformidad del otro cónyuge, bajo pena de nulidad del acto, para ciertos actos que el Código específicamente señala por su importancia. Esto es, para la enajenación o bien para gravar un bien registral, el cónyuge va a necesitar el asentimiento del otro cónyuge. Esto es, para cambiar el automotor, para transferir un vehículo, va a necesitar el asentimiento que se va a efectuar mediante la firma del otro cónyuge. Lo mismo va a ocurrir con los inmuebles. Para poder vender un inmueble que es ganancial, va a necesitar el asentimiento de su cónyuge al tiempo de la firma de la escritura traslativa de dominio.
Este asentimiento se extiende no solo a los bienes registrables, sino también a las participaciones societarias, también a las acciones, a las nominativas no endosables y no cartulares, salvo que hagan oferta pública de estas acciones, y finalmente va a necesitar el asentimiento para poder transferir establecimientos industriales, comerciales o agropecuarios. Hay un tercer grupo de bienes que son los bienes gananciales adquiridos conjuntamente por ambos cónyuges. Recién nos habíamos referido a los adquiridos por uno de ellos. Si un bien es ganancial y fue adquirido por ambos cónyuges, ambos van a tener la libre administración y disposición de los bienes, pero de manera conjunta. Señalábamos recién que es necesario probar la calidad de los bienes. Si los bienes fuesen propios, el cónyuge debe tener o poder probar ese carácter de bien propio en caso que hubiese sido enajenado el bien originario, o bien si el bien que recibiese fuese por herencia, por donación o por legado. De los bienes gananciales, estos corresponden por mitades indivisas a cada uno de los cónyuges al tiempo de la liquidación de la comunidad de bienes. ¿Cuándo se extingue esta comunidad de bienes? ¿Cuáles son las causales de extinción? Bien, la comunidad se extiende en principio por la muerte, probada o presunta de uno de los cónyuges, también por la declaración de nulidad del matrimonio, también por el divorcio de los cónyuges, por la separación judicial de bienes, o bien cuando se hubiese modificado el régimen patrimonial del matrimonio. Supongamos que estos cónyuges estaban casados bajo un régimen de comunidad de bienes, o su matrimonio era anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, y luego deciden optar por modificar el régimen patrimonial y pasar a un régimen de separación de bienes, situación que lo deberán hacer además por escritura pública. Veamos el segundo de los regímenes, el régimen de separación de bienes. ¿Qué sucede con la gestión de estos bienes? En el régimen de separación de bienes dijimos que no hay bienes gananciales, todos son bienes personales o propios de cada uno de los cónyuges. Consecuentemente, cada cónyuge tendrá la libre administración y disposición de sus bienes personales. De eso se trata el régimen de separación de bienes, de no crear una comunidad, de no crear una ganancialidad, sino que cada uno de sus cónyuges mantenga a lo largo del matrimonio los bienes que tenía antes de contraer matrimonio y los que adquiera con posterioridad al matrimonio. No obstante eso, decíamos al comienzo que el Código contiene una serie de disposiciones comunes a ambos regímenes. Y estas disposiciones están referidas esencialmente a la contribución a las cargas del hogar, al sostenimiento de la familia que deben hacer los cónyuges, estén casados bajo el régimen de comunidad o bajo el régimen de separación de bienes. Asimismo, es necesario que aún en el régimen de separación de bienes, si uno de los cónyuges desea enajenar la vivienda familiar o los muebles que pertenecen a esta vivienda, va a necesitar el asentimiento del otro cónyuge, porque precisamente se trata de la sede de la vivienda donde vive la familia. ¿Qué podrá hacer el otro cónyuge cuando no le ha sido requerido el asentimiento, cuando no ha prestado la conformidad? Puede solicitar la nulidad del acto. Tendrá un plazo de caducidad, esto es un plazo de 6 meses, dentro de lo cual podrá articular esta acción de nulidad, o bien pedir la restitución de los bienes muebles que fuesen sacados o enajenados de su vivienda, cuando no hubiese prestado la conformidad. En el régimen de separación de bienes, las deudas se asumen, igual que en el régimen de comunidad de bienes, de modo individual. Esto es, cada uno de los cónyuges responde
por sus propias deudas, las contraídas frente a terceros, con sus propios bienes que, como sabemos, son bienes personales. No obstante eso, hay deudas que son comunes dentro de este régimen primario que contiene el Código Civil y Comercial y que obligan a ambos cónyuges, y son las referidas a las cargas del sostenimiento de la vivienda familiar, de la educación, de la crianza de los hijos, de las necesidades del hogar. Por estas deudas, sean contraídas por uno o por ambos cónyuges de manera conjunta, ambos responderán solidariamente frente a terceros. Se trata, por lo tanto, de una norma tuitiva de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la conformación de la familia. Más allá de que los cónyuges en el régimen de separación de bienes tengan cada uno sus bienes propios, tienen una serie de cargas y contribuciones comunes respecto de las cuales son solidariamente responsables. Frente a todas las demás deudas, cada uno de los cónyuges responde con sus propios bienes, que como señalamos, son bienes personales. Este es precisamente el deber de contribución, así lo denomina estrictamente el Código Civil y Comercial, sosteniendo que ambos cónyuges, tanto en un sistema como en el otro, en un régimen como en el otro, deben contribuir de modo solidario al sostenimiento del hogar y de los hijos comunes en proporción a sus recursos. Inclusive estas obligaciones se extienden no solo a los hijos menores, sino a los hijos con capacidades restringidas, a los hijos con discapacidad, y no solo los hijos comunes de ambos cónyuges, sino también los hijos de cualquiera de los cónyuges, aun cuando no sean comunes.